Gracias a todos por estar aquí. Me da mucho gusto compartir este espacio para que hablemos de lo que es la codependencia y de cómo podemos transitar de ella a lo que es la inteligencia emocional. A veces estos son términos muy manoseados por la psicología pop que está ahí afuera en las redes y en todos lados, pero no importa si está manoseado o no el tema, lo importante es que es un tema real. Todos lo hemos experimentado, todos lo hemos vivido en diferentes grados, de diferentes maneras y contextos, pero aquí lo importante es que tengamos un mapa general de qué es lo que está pasando con nosotros cuando caemos en esto a lo que le llamamos codependencia y cómo es necesaria la inteligencia emocional para salir de ella. A ver, estos no son temas que estemos descubriendo, hay mucho que se sabe ya al respecto, está muy bien estudiado todo esto, pero lo importante es qué nos dice nuestra experiencia. Quiero que definamos primero qué es la inteligencia emocional, porque es la base de lo que vamos a estar diciendo ahorita. La inteligencia emocional es un conjunto de habilidades individuales y sociales que influyen en los modos en los que nosotros percibimos y nos expresamos. Esto es bien importante. La inteligencia emocional influye en cómo percibimos y en cómo expresamos, es decir, lo que recibimos de los demás y lo que sale de nosotros para ellos. La inteligencia emocional también influye en cómo desarrollamos y mantenemos nuestras relaciones sociales. Las relaciones sociales no se dan por accidente, se dan porque hay vínculos afectivos en medio de nosotros y es a través de ellos que las emociones corren, por así decirlo. Otra de las cosas importantes es que la inteligencia emocional influye en la manera en la que afrontamos los problemas. Por ejemplo, cuando no tomamos decisiones, como ahorita voy a platicar, entonces caemos en estrés, en grados del estrés elevados que cuando se salen de control terminan en ansiedad. Entonces, si logramos tomar decisiones y convertirlas en acciones, de inmediato lo que estamos haciendo es afrontar un problema de mejor manera. Y otra cosa que es bien importante de la inteligencia emocional es que influye en la forma en la que utilizamos la información emocional, la misma retroalimentación de nuestras propias emociones, la podemos utilizar de maneras más eficaces y más significativas. Entonces, en este círculo que ven ustedes aquí en la pantalla, hay 5 áreas básicas. La percepción de uno mismo, ¿qué onda conmigo? La expresión de sí mismo es yo cómo me voy a expresar a partir de la conciencia que tengo de mí. La tercera área es la de las relaciones interpersonales. Entonces ya venimos con la autoconciencia, con la expresión de uno mismo y ahora salgo al encuentro de los demás y claro que cada vez que me encuentro con los demás establezco una serie de relaciones que me llevan a la toma de decisiones y de ahí a manejar mi estrés. Entonces es un círculo de 5 áreas y todas interactúan al mismo tiempo. Es como los dedos de la mano. No se mueve un dedo sin que se muevan los demás. Así son estas áreas. No van en orden. No ocurre primero la primera, la segunda y la tercera. Todas ocurren en simultáneo, pero es importante que las veamos así para distinguirlas. Ahora, cuando nosotros tenemos bien desarrollado esta inteligencia emocional en la parte de afuera de este círculo, ustedes lo que ven es que claramente lo que experimentamos es bienestar. Experimentamos también un funcionamiento emocional sano y además socialmente empezamos a tener un buen desempeño. No, el desempeño no solo es laboral, el desempeño también es el desempeño emocional con nuestras relaciones. ¿Qué pasa cuando caemos en la codependencia? Lo primero que tenemos que entender es qué sucede con la codependencia. La codependencia es un patrón de comportamiento en el cual una persona en particular se enfoca excesivamente en las necesidades y en los problemas de otra persona o de otros contextos, descuidando sus propias necesidades y su bienestar. Esto quiere decir, en la codependencia lo que sucede es que este primer paso de la
de la inteligencia emocional, que es la percepción de uno mismo, se borra. Hagan de cuenta que yo no tengo conciencia de mí. Si yo no tengo conciencia de mí, todo el tiempo estoy volcado en el exterior. Y necesito al exterior para que me diga quién soy, cuánto valgo y qué cosas tengo que hacer. Regreso a esta presentación para que veamos algunas cosas de lo que han dicho y resumido cómo quedaría el cómo detectarla. Primero es esta dificultad para establecer límites saludables. Segundo, la necesidad de aprobación y de validación externa. Un tercer punto es la negación de los problemas personales o su minimización. Si no es la negación, también la minimización. Los patrones de rescate y de sacrificio. Ahorita vamos a hablar de eso. Y un quinto es la baja autoestima. A ver, dificultad para establecer límites saludables. A nosotros se nos dificulta establecer límites por muchos motivos. No solo es porque estas actitudes o estas tendencias que hemos construido a lo largo de nuestra vida, que nos hacen siempre ser amables para que el de enfrente esté bien a costa de mí, eso es una señal con la que hay que tener cuidado. Ahí hay una falta de límites. ¿Cómo sé dónde está mi límite? Sanamente, psicológicamente, psicoemocionalmente, incluso espiritualmente. ¿Cómo sabemos en dónde están nuestros límites? Nuestros límites llegan hasta donde llega nuestra responsabilidad. A partir de ahí empieza el territorio del otro y empieza la responsabilidad del otro. ¿Ok? Entonces, si yo tengo claro en una relación de pareja, por ejemplo, o en una relación de padre con mis hijos, o en una relación laboral, en una relación en el contexto en el que me la quieran poner, si yo tengo claros cuáles son mis responsabilidades, entonces muy fácilmente y muy rápidamente puedo saber cuáles son mis límites. Si yo no tengo claras mis responsabilidades, muy fácilmente los límites se difuminan. Ahorita vamos a profundizar en ello. Luego, la necesidad de aprobación y de validación externa. La codependencia, como dijimos, en su propia definición está ahí, como lo compartieron algunos de ustedes ahorita. Lo que hace es eliminarnos a nosotros y ponernos por completo al servicio de los demás o al servicio de otros contextos o al servicio de lo que sea, aun cuando eso sea perjudicial para nosotros o inclusive indigno. Hay bien, mucho cuidado con esto, porque la dignidad humana, más que ser un tema de moral, claro, existe una moral social que nos ayuda a tener una vida civilizada, lo entiendo, pero más allá de eso, la dignidad humana es el respeto que yo le tengo a alguien por el simple hecho de ser humano. La dignidad humana empieza cuando alguien me respeta por el simple hecho de ser humano. Somos dos humanos frente a frente, el uno con el otro, y a partir de ahí tenemos muchos desafíos que hacer, no solo para sobrevivir, sino también para vivir y para convivir. Entonces, la necesidad de aprobación y de validación externa sucede o es muy clara, es una clara característica de la codependencia porque nosotros no estamos centrados en nosotros mismos. Entonces nos volcamos en los demás para satisfacerlos y eso hace que si el de enfrente, ojo, si el de enfrente tampoco tiene límites, entonces muy fácilmente venga y pase por encima de mí. Pase por encima de mí, a costa de mí, y esto genera toda una serie de situaciones muy disfuncionales que voy a llevar poco a poco en la plática y hacia allá vamos. Negación de problemas personales. No, yo estoy muy bien, a mí no me pasa nada. Tú adelante, siéntete feliz, haz lo que tienes que hacer. Haz ese viaje, haz aquello, cómprate esto, cómprate, ve, sube, baja, haz lo que necesites hacer. Yo no tengo ningún problema con eso.
Esta negación de nuestros problemas personales o esta negación de un deseo propio, de una voluntad que tengamos por hacer algo, negar lo que nosotros queremos, sentimos o pensamos, nos pone en un lugar completamente descolocado adentro de una relación. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en una relación de pareja se trata de que seamos pareja. Y ser pareja es estar al mismo nivel. Esto quiere decir que mi pareja no me viene a dar órdenes o que yo a mi pareja no le voy a dar órdenes, porque aquí nadie es superior al otro. Entonces la pareja lo que necesita es buscar este equilibrio en donde pueda comunicarse adecuadamente, o los pares entre trabajo, en el trabajo, o entre hermanos, ¿sí? Esos son lugares en donde hay pares. Y cuando nosotros negamos esos problemas personales que a veces podemos tener por darle el lugar a alguien más, lo estamos descolocando y estamos desnivelando muchas veces estas relaciones que en principio tendrían que ser igualitarias. Claro, también tenemos relaciones que tienen que ver con la autoridad. Niño, con un padre, pues sí hay una figura de autoridad, pero cuando somos adultos y estamos como adultos frente a nuestros padres, ya es otra la manera en la que podemos hablar con ellos. Y tampoco es necesario que ahí desaparezcan nuestros problemas o los neguemos. Patrones de rescate o de sacrificio, como vemos ahí en el punto 4. El clásico salvador que siempre viene al rescate de los demás. El rescate de, por ejemplo, personas que tienen a veces un problema con alguna sustancia por el consumo o el abuso de una sustancia y entonces siempre viene alguien que rescata, alguien que rescata, que los jala, que los vuelve a poner, que siempre es tolerante, que siempre es tolerante. Lo que pasa desgraciadamente con eso es que la persona que tiene un problema de alguna adicción con alguna sustancia o adicción a algún tipo de actividad como el juego u otra cosa, en- siempre que es rescatada, pues es como si le tendieran la camita, está muy fácil, que es muy rápido volver a caer en lo mismo, nunca hay una corrección de las conductas. ¿Por qué? Porque la persona que rescata no pone límites y no pone límites porque lo está haciendo desde un lugar equivocado. Y ese lugar equivocado lo vamos a descubrir también en las siguientes diapositivas. Se los digo de una vez, una cosa es movernos desde la culpa y otra cosa es movernos desde la responsabilidad. Entonces, cuando estamos relacionándonos con los demás desde la culpa, estamos metidos en un gran problema. Y otro punto es la baja autoestima. Esa baja autoestima muchas veces nos deja como la víctima de las circunstancias, el que nunca reclama, la que nunca reclama, el que nunca pone las cosas en orden para que haya un límite, como diría el primer punto, y entonces no caigamos en toda esta serie de situaciones. Una adicción, fíjense muy bien, se define como una enfermedad crónica y recurrente que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de una sustancia o la participación en alguna actividad, a pesar de las consecuencias adversas que puedan surgir. La adicción, resumo ese párrafo, la adicción lo que hace, desgraciadamente es una enfermedad, pero lo que hace es consumir compulsivamente una sustancia o participar compulsivamente en alguna actividad que, sin lugar a dudas, atenta contra nuestro bienestar o puede tener consecuencias adversas, como ahí dice. Ahora, segundo párrafo. Esta conducta adictiva, la del consumo compulsivo, esta conducta adictiva está impulsada por la gratificación instantánea, el alivio del malestar emocional o la modificación del estado de ánimo que la sustancia o la actividad proporciona, aunque sea esto temporalmente. El consumo de la sustancia nos va a liberar temporalmente de alguna cuestión que para nosotros sea un reto, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo emocional, y vamos a sentir temporalmente que nos aliviamos de esa ansiedad, de esa depresión o de lo que sea que estemos pasando, y por eso vamos a ese consumo. Sin embargo, también
es una forma de evasión. Es una forma de evasión. Y la relación que establecemos con la sustancia o con la actividad, por ejemplo, el juego, la piromanía, la trictilomanía o lo que sea, es una relación codependiente, porque dependemos de la sustancia o de la actividad para sentirnos de una o de otra manera. ¿Cuáles son las conductas típicas? Son tres roles básicos que jugamos en una relación codependiente. Por ejemplo, ahorita decían el control. Alguien que trata de controlar siempre a los demás, a veces se está moviendo desde una de las esquinas de este triángulo, que es la del victimario o el perpetrador, el que todo lo controla, aquel que vigila a todo el mundo, aquel que tiene que tomar todas las decisiones, porque si él no toma o ella las decisiones, se siente perdido y los demás se le vienen encima, o al menos siente que pierde parte del control en su vida y en la de los demás, etcétera. Esa es la esquina del victimario. Luego, tenemos la otra esquina, que es la de la víctima. La víctima es, como bien decían ahorita, el pobre de mí, el pobrecito, él hay que ayudarle, él hay que hacerle, hay que resolverle la situación. Y la víctima, desgraciadamente, con eso lo que hace pues, es sacar también un gran partido. Y ahorita voy a explicar por qué. Ahora, el otro de los roles en este triángulo es el salvador. El Salvador, como ya dije yo en una de las diapositivas anteriores, es el que siempre viene al rescate, es el que siempre por algún motivo piensa que tiene que sacar a los demás de sus problemas. Y con eso lo que hace es desatenderse a sí mismo con tal de volcarse sobre los problemas de los demás para tratar de resolverlos. El problema de los demás puede ser una mala relación, el problema de los demás puede ser una adicción, tema de sustancias, el problema de alguien más va a ser más importante de lo que yo tenga que hacer y por eso tengo que ir a rescatar al de enfrente. Pues cuidado con eso, porque este triángulo víctima, victimario, salvador, es a donde van a dar todas y cada una de las conductas que tenemos como codependientes y no nos dejan salir. Hay algo básico que podría sacarnos de ese triángulo, porque el triángulo es la base de un círculo vicioso. Digamos que este triángulo está metido adentro de un círculo que gira y ese círculo es nuestra vida. Y adentro de ese círculo que es nuestra vida va este triángulo y vamos continuamente intercambiando nuestro lugar a veces con alguien, mientras somos, a veces podemos tener la tendencia a ser más el victimario, a veces podemos ser más la víctima o a veces más el salvador. Tendemos hacia una de las tres, pero a veces las intercambiamos porque la víctima muchas veces también está hasta el gorro de los maltratos que recibe. ¿Qué es lo que hace la víctima? Genera toda una serie de artimañas que no tienen que ver con la inteligencia emocional, sino con el estado, en el estado disfuncional en el que vive. Entonces una serie de artimañas y regresa entonces con la manipulación. Las víctimas son, el rol de la víctima se caracteriza por la manipulación, por el chantaje, ¿sí? Y por la venganza, la venganza. El salvador muchas veces desde donde se mueve. Muchas veces un salvador podría venir al rescate desde la culpa. Un victimario viene y golpea, viene desde la agresión. El victimario es el agresor. ¿Desde dónde agrede un victimario? Desde la furia, desde la rabia, desde la impulsividad, desde una serie de emociones muy violentas que no han sido filtradas, que no son contenidas, que la rebasan y que se desbordan sobre los demás. Por eso se convierten en agresivas. Y desde ahí, pues, el victimario puede, sí, efectivamente, dañar a terceros, pero también eso se debe a que estos terceros no le están señalando el límite. Y desgraciadamente estas formas de convivencia las aprendimos desde chiquitos. Las aprendimos en casa, las aprendimos con las formas en las que en casa se convivía, las aprendimos en la escuela,
las aprendimos en nuestros primeros núcleos y luego vamos moldeando nuestra propia personalidad de acuerdo a ellas y así crecemos y un día ya somos adultos y un día tenemos estas conductas, cualquiera de estas tres en el triángulo. Y lo que sucede es que nos damos cuenta cómo es que nuestras relaciones, que son el gran espejo, pues no son las mejores y es a través de ese espejo que tenemos que volver a nosotros. Y volver a nosotros es volver a ese círculo inicial que les había puesto de la inteligencia emocional. Entonces, la inteligencia emocional habla de qué onda conmigo, el yo, qué onda contigo, el tú, qué onda con nosotros, la relación, qué decisiones tenemos que tomar, nuestra comunicación, y a partir de ahí cómo manejamos el estrés. No tomamos decisiones y no nos comunicamos, el estrés va para arriba hasta que truena y alguien se desespera. Si tomamos decisiones, si nos comunicamos y aprendemos a tener una mejor relación en la medida de nuestras posibilidades, mantenemos el estrés a raya y vamos haciendo que las cosas sean más manejables. Entonces, sí, claro que sí. A veces comportamos mucho como, hay mucho intercambio de roles, sobre todo entre víctima y victimario. A veces la víctima, pobrecita, la vemos tan indefensa, hay que rescatarla, hay que ayudarle, pero arremete con una agresión pasiva, hija de la fregada, ya sabes. Y entonces, ese arremetimiento tan violento, pero pasivo de una víctima, es una agresión terrible hacia el otro lado del triángulo, que es el del victimario. ¿Quién ahora quedaría como la víctima? ¿Sí me explico? Entonces, sí, los roles son intercambiables. Normalmente el Salvador es alguno que por ahí anda rondándonos y siempre trata de ver que estemos bien. O somos nosotros haciéndolo con algún otro par de personas, tratando de mediar todo el tiempo entre ellos. Un ejemplo de Salvador es el hijo que es ejemplar, que es bueno, que nunca quiere darle problemas a papá y a mamá y que cuando los ve tensos, trata también de solucionarlos. Estas son las dinámicas familiares que a veces hay que tener cuidado. El rol de un hijo no es hacer que los papás entiendan, esa es la responsabilidad del adulto. Pero bueno, desgraciadamente ocurre así y a veces los hijos acaban como salvadores, o tratando de jugar ese rol. Con esto respondo que sí son intercambiables ese tipo de roles. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con el hijo que un día dice, "Puta, tengo años tratando de ayudar a mis papás a que tengan una buena relación y no lo logro"? Ok, llega un momento en el que puede acumular tal coraje que entonces, si es enojo y se nos va del lado de la ira, pues se puede convertir ahora en un victimario, en alguien que pueda regresar con mucha ira en contra de la familia o de los papás. O si esta situación de no poderle resolver, si el Salvador encuentra que no le puede resolver a estos dos sus problemas y se nos entristece, entonces caería del lado del triángulo de la víctima. Y ahí tenemos a la depresión. Entonces, desde la depresión empieza a perderse, empieza a desatenderse y de algún modo esto puede ser también un juego de manipulación muy fuerte porque es muy cómodo dejarse ir, desatenderse con tal de obtener la atención de terceros. Entonces a veces la víctima es la que obtiene la atención de todos ellos, pasando por periodos, desgraciadamente, de depresión. Pero estas son las causas profundas de nuestra psique, ¿me explico? Son las causas profundas de nuestras conductas. No es tan fácil, no es tan rápido. Pues ahora se me ocurre que me voy a deprimir para llamar la atención y mañana no me levanto. No, no es así. Esto va sucediendo paulatinamente, progresivamente, y un día nos encontramos en esa esquina y a lo largo del tiempo y de la distancia no supimos cómo llegamos ahí, pero estamos ahí y estamos ahí por una razón. Estos son los juegos que ocurren adentro de nosotros. Estas esquinas del triángulo son las que nos hacen rebotar de estas formas. Ok, a ver, al inicio escuchaba yo que decías de la luz de la conciencia, lo cual nos remite un poco a estas dimensiones espirituales. Y yo lo que te diría es, sí, efectivamente, hay que encender la luz de nuestra conciencia para darnos cuenta
¿Qué es conciencia? Una persona que no es consciente es una persona que no se da cuenta. O sea, la conciencia es la capacidad de darnos cuenta. Si me doy cuenta, estoy consciente. Si no me doy cuenta, no lo estoy. Entonces, encender la luz de la conciencia es darme cuenta. Y no solo darme cuenta del de enfrente, sino darme cuenta de mí mismo, darme cuenta de mis pensamientos, darme cuenta de mis emociones y darme cuenta de qué hago con eso y cómo lo gestiono, cómo lo proceso para luego de ahí relacionarme con el de enfrente. Porque al final todo esto lo que va a acabar ocurriendo es que me va a llevar al encuentro con alguien más. Aquí lo que importa es que a veces esa conciencia, si no se transforma en acción, entonces es una conciencia de muy corto alcance. Es lo que yo podría compartir. Para que la conciencia sea lo que de verdad tiene el potencial de ser, necesita transformarse en acciones. Y cuando nuestra conciencia se transforma en acciones, entonces modificamos nuestras conductas y modificamos nuestras relaciones. Cambio mi modo de actuar. Me muevo desde otro lugar. Ya no estoy sujeto a los condicionamientos que traigo arrastrando del pasado o que heredé o que aprendí en casa. Ahora tomo nuevas decisiones desde otro lugar. Ahora pienso y siento por mí mismo. Ya no son las voces de mis papás, las voces de un jefe o de una expareja las que están gritándome todavía y taladrándome el cerebro desde el inconsciente para decirme lo que tengo que hacer. Ya no son esas voces. Me hago cargo de mí, tomo a mi mente, tomo a mis emociones y me pongo a pensar y a sentir por mí mismo, distinguiendo lo que digo yo de lo que dicen los demás. Y a partir de ahí, de esta distinción, trato de tener diálogos de encuentro. Y si no los logro, entonces me pregunto, ¿hasta dónde llega mi responsabilidad para distinguir mi límite? Y dejarle su responsabilidad también al de enfrente y no ir a rescatarlo. Eso no significa que los demás me empiecen a valer y no me interese la vida de los demás. No significa eso. Solo significa que tú no puedes cambiar al otro. Es el otro el que tiene que tomar las decisiones que de algún modo tú ya estás empezando a tomar. Pero tú no puedes caminar la conciencia de los demás. Cada uno camina su propia conciencia. Sí, esto que dicen de agradecer y soltar. Sí, efectivamente. Esto es lo que muchas veces llamamos como honrar al de otro, ¿no? Honrar al de enfrente. Esto de honrar al de enfrente o de soltar al de enfrente es como decirle, ok, ya, me salgo de este partido. Es como agarrar, tirar la raqueta y no volver a contestarle el tenis a la persona de enfrente, ¿no? El partidito este que tenemos de víctima, victimario, salvadores. Entonces me salgo de la cancha y les digo a todos, ¿saben qué? Los honro, los respeto. Ya me di cuenta que este partidito no va a ningún lado. Lo quieren seguir jugando, lo suelto, lo libero. Adelante ustedes y yo me salgo. Entonces eso es soltar, esto es dejar ir. Pero implica una responsabilidad muy grande hacer eso. Porque una cosa es estar desesperado, aventar la raqueta, lo voy a decir tal cual, mentar madres e irme, lo cual no es soltar, y otra cosa es verdaderamente tomar conciencia de lo destructiva que es esta relación, o al menos esta forma de relacionarnos, y entonces decir yo ya acabé con esto, me salgo y empiezo a moverme desde otro lado. Ahí sí hay conciencia, ahí sí hay cambio, ¿ok? En el otro, en la desesperación y en el aventar las cosas o en levantar la voz o en hacer cualquier otra cosa, ahí todavía no hay conciencia, aunque haya desesperación y hartazgo. La conciencia sí nos mueve de un lugar al otro y es indispensable. Eso es lo que yo diría de eso. Sí, la codependencia siempre es de dos, por eso es co. Colabora, coopera, está en dos, están dos vinculados que hacemos esta dependencia, codependencia. Muchas veces el ser humano es dependiente al 100% en qué momento de su vida. Cuando eres un niño.
Cuando eres bebito o muchas veces cuando bebé, somos ya mayores de edad y o hay un... ya adultos Exacto. mayores. O si no mayor de edad, una convalecencia tremenda por alguna enfermedad. Ahí es cuando hay dependencia. Entonces ahí está la dependencia. Pero la codependencia se establece claramente con los patrones de los que ahorita estamos hablando. Hay otra, que es la interdependencia. Esa interdependencia es la que nos colocaría en un desarrollo sano de nuestra inteligencia emocional. Porque la interdependencia te da tu lugar a ti, me da mi lugar a mí y nos deja interactuar. Te voy a contestar, me encanta la pregunta porque me da chance de contestar algo que también traía yo en mente y de ponerlo de una vez. Fíjense ustedes, hablábamos del triángulo víctima, victimario, salvador. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza al triángulo? ¿Qué emoción básica hay en el triángulo? Otra manera de preguntárnoslo es, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para salirnos del triángulo y no estar ni como víctima, ni como victimario, ni como salvador? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué nos pondría fuera del triángulo? Responsabilizarnos. Ahí estás, Gina. Exactamente. Algo que nunca asume la víctima es la responsabilidad. Algo que nunca asume el victimario es la responsabilidad. Y algo que nunca asume el salvador es la responsabilidad. ¿Qué rompe al triángulo? La responsabilidad. Entonces, este responsable es el que se da cuenta, como decía Raúl, con la conciencia, la luz de la conciencia se enciende y dices, caramba, este partido, esta relación tan agresiva que va y viene todo el tiempo, no tiene ningún sentido, no nos nutre, nos daña. Tratar de controlar todo el tiempo al de enfrente asfixia al de enfrente. Del mismo modo en que ignorar al de enfrente, pues de alguna manera insulta al de enfrente, porque es como si no existiera a la mirada de uno, ¿no? Entonces, el tema está en que lo que caracteriza mucho al triángulo, una emoción muy básica del triángulo y que siempre está golpeando, es como una corcholata que gira entre todos, un balón si quieren, es la culpa. Miren, la culpa y la responsabilidad no son compatibles. No son compatibles. Si uno se siente profundamente culpable, la culpa tiene, aunque en un exceso es destructiva, porque la persona que vive con un sentimiento de culpa terrible que no soluciona, con una emoción de culpa no solucionada, pues es muy autodestructiva. Pero la culpa como emoción tiene una función. Yo les diría que no hay emociones positivas ni negativas. Todas las emociones, agradables o desagradables, tienen una función. Si de pronto me río con muchas ganas, pues esta es una retroalimentación entre mi medio ambiente y yo de que aquí la cosa se está pasando muy agradable y está padre. Si corremos todos porque surge por ahí una serpiente o alguien llega a querer golpear o lo que sea, las emociones nos alertan. Todas las emociones quieren alertarnos acerca de lo que ocurre en nosotros y en el medio ambiente. Entonces, lo que estoy queriendo decir con esto es que la culpa nos está dando un aviso. Y el aviso es que nosotros transgredimos un límite. Por ejemplo, si vas por la calle y golpeas a alguien y le tiras el café, ¿qué es lo primero que haces? Te volteas y dices, discúlpame, ¿no? Es lo que normalmente haría alguien. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta, transgredimos el límite en el paso, golpeamos y ocasionamos un mal a alguien, un mal o una cualquier cosa, algo que no es agradable. La culpa es algo hice, transgredí un límite, me volteo y soluciono. Hasta ahí la culpa cumple su función, pero la culpa deja de cumplir su función cuando yo digo, uy, qué oso, mejor ni volteo y me sigo. Ahí ya tengo yo un problema y entonces me la llevo y entonces empiezo a perder seguridad en mí mismo. Porque si yo voy golpeando a la gente cada vez que paso y además lo oculto en mí, la culpa corroe desde el interior, es como la humedad, corroe y nos acaba.
tenemos que darle solución a aquello de lo que nos sentimos culpables. Y con esto termino para decir que lo que nos saca del triángulo es la responsabilidad, como dijo Gina. ¿Por qué? Porque entonces yo tomo el mando de mi pensamiento y de mis emociones, y no el partidito de relación que tú y yo estamos teniendo. Si tú quieres gritar, puedes gritar. Al final eres tú, es tu decisión. ¿Quién está queriendo gritar? Tú. Pero ¿quién está decidiendo cómo responderte? Yo. ¿Quién está decidiendo desde dónde escucho? Yo. ¿Quién está decidiendo qué hacer distinto con lo que sigue ocurriendo entre nosotros? Yo. Y esto no se llama egoísmo, señores. Pensar en uno primero, en este terreno, no se llama egoísmo, se llama autoconciencia. ¿Soy consciente de mí? Sí. Entonces puedo darme mi lugar. ¿No soy consciente de mí? No hay manera de que me dé mi lugar. ¿Por qué digo que el Salvador no es responsable? Vale. Porque aunque es una responsabilidad malentendida. En términos de inteligencia emocional, ¿cómo sabemos cuando alguien es maduro emocionalmente o madura? ¿Qué señal tenemos de alguien que sí, que sí es maduro o madura? La madurez, ¿qué señales nos da? ¿Cómo la distinguimos? Respondan. A hacerse responsable de sí mismo. Ya lo dijiste. Otra vez vuelve a la palabra responsabilidad. Tú puedes saber, tú puedes saber si alguien es responsable o no de acuerdo al grado de responsabilidades que es capaz de sostener. Una persona que maneja varias responsabilidades y con todas ellas sale adelante es una persona que tiene cierta madurez en términos emocionales. Por ejemplo, un padre o una madre en el terreno de casa, en el terreno laboral, en el terreno familiar, en el terreno de amistades, en el terreno de la religión, en el terreno del club, en el terreno de la no sé cuánto. Y entonces son muchísimas áreas de vida y en todas ellas hay una responsabilidad saliendo adelante. Ah, esta es una persona con madurez. ¿De acuerdo? ¿Por qué pregunto esto para responder lo del Salvador? Porque si el Salvador comprendiera que la víctima es responsable de su victimismo, y si el Salvador comprendiera que el victimario es responsable de sus formas de actuar, entonces no trataría de rescatarlos. Trataría el Salvador de salirse del papel de Salvador con esta responsabilidad y de decir, a ver, aquí claramente hay algo que no funciona y así es como se rompe. Esta sería una conversación para empezar a romper la codependencia, por ejemplo, en una familia. A ver, señores, en una sobremesa. Claramente no nos entendemos y no va a valer la pena que sigamos hablando ni discutiendo ninguno de nosotros ahorita acerca de nada. Entonces, yo no voy a volver a sacarte a ti, fulanita, de las broncas de las que te has sacado. Al contrario, lo que voy a hacer es entregarte tu responsabilidad. A partir de hoy, tienes ya 30 años. Perdóname, no te puedo seguir sacando de tus problemas. Aprende a ser un adulto responsable y salte tú de tus problemas. Cuentas conmigo en estas dos cosas, no en todo, en estas dos. Porque si digo en todo, entonces me voy de corbata y no puede ser. Entonces, en estas dos cosas puedo apoyarte, en estas otras tres, no. Hazte cargo. Hay que empezarnos a repartir la responsabilidad. Eso es lo que haríamos. El Salvador no reparte responsabilidades. El Salvador quiere responsabilizarse de absolutamente todo. ¿Y quién le dijo a él que tenía que hacerse responsable? Si los otros dos están todavía estancados en su infancia. Es un infantilismo cuando estamos en la víctima y el victimario. Desgraciadamente es eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente o qué tenemos que hacer? ¿Cómo ganamos inteligencia emocional? Madurando, creciendo, asumiendo responsabilidades.
La ansiedad se manifiesta de muchas maneras. Una de las más conocidas es la clásica opresión del pecho que nos impide respirar y que nos empieza a dar la sensación de que a la gente piensa que le va a dar un infarto o cosas por el estilo. No, es solamente ya la sensación física de la ansiedad. La ansiedad es una acumulación excesiva de estrés a lo largo de todo el sistema nervioso. Y cuando el sistema nervioso se satura, lo que necesita es empezar a soltar la ansiedad y la empieza a soltar de a poco. L- las sensaciones de la ansiedad físicas es, por ejemplo, respiras más despacito y empiezas a sentirte muy insegura o muy inseguro o sacadón de onda. Segunda, opresión en el pecho, hormigueo en las manos. Esta es la ansiedad, este es el sistema nervioso ya bajando al cuerpo, ya tocando al cuerpo. Pero muchas veces la ansiedad busca otros caminos y entonces la ansiedad se monta sobre el cuerpo y lo hace hacer actividades en exceso. Ahí está, por ejemplo, el trabajar en fuera de horarios o el hacer ejercicio o hacer muchas otras actividades que aunque podrían parecer adecuadas, caerían en los extremos. Todo extremo es inadecuado. ¿Qué se puede hacer o qué se necesita hacer? Trabajar con el tema de la ansiedad. Ahí el tema es la ansiedad. ¿Cómo deriva esto en codependencia? Que cuando nosotros encontramos, cuando nuestro sistema nervioso nos pone así y nosotros encontramos una salida para todo esto en el exceso de ejercicio o en el exceso de trabajo, entonces creamos una relación de codependencia con esa actividad, con la actividad del trabajo o con la actividad de el ejercicio, por ejemplo. Pero puede derivar a otro tipo de actividades que de entrada podría estar muy padre ir al casino y pasar un rato agradable, sí, pero cuando el casino es la noche entera y cuando ya no me levanté para ir al trabajo y cuando el casino es diario y no una vez cada 2 meses, o sea, cuando empezamos a entrar en una serie de actividades que se salen de lo funcional, ahí estamos yéndonos a estos extremos y de fondo hay algo. Entonces, un primer telón detrás de esto puede ser la ansiedad y un segundo telón muy, muy, muy importante a revisar detrás de este es el vacío existencial. Siento, esto es una percepción, ¿eh? Acuérdense que desde el inicio definimos a la inteligencia emocional como una forma en la que percibimos, influye la manera en la que percibimos. Entonces, si desde niños percibimos que algo nos falta y la vida entera vamos arrastrando esta falta o este vacío, este hueco, entonces este vacío existencial lo tratamos de llenar con los demás, con gente, o con sustancias o con actividades, ¿me explico? Que nunca van a llenar ese vacío, pero que al menos nos dejan sentir momentáneamente que eso sucede. Y esa es una de las cosas más delicadas a revisar en el tema de las adicciones, el vacío existencial. Este, de donde ahora tú me preguntabas también que cómo iba todo esto a los 12 pasos, bueno, pues tiene que ver con que, con que la revisión espiritual a la que nos invitan los 12 pasos puede ponernos en conexión, en contacto con estas áreas espirituales muy existenciales, desde donde vamos a tener que trabajar respuestas de mucha profundidad para nosotros y desde ahí irnos modificando paso a paso, progresivamente. Ese sería un poco mi manera de responder el comentario. Es un programa, los 12 pasos pueden ir perfectamente en paralelo a un proceso terapéutico. Digamos que los 12 pasos en estricto sentido no son psicoterapia, pero tienen muchísimos elementos de la psicología y de la psicoemocionalidad humana que por supuesto tienen un reflejo en el trabajo psicoterapéutico. Entonces, y no solo eso, quiero decir que el programa de los 12 pasos también implica
un camino espiritual. Por eso es tan valioso, porque muchas veces el gran vacío en la gente es esta dimensión espiritual, es no haber tocado las raíces propias de la propia existencia. O sea, yo estoy aquí, no importa cómo, ni por qué, ni, o sea, ¿qué habrán hecho mis papás para tenerme? Mira, lo que hayan hecho, pero yo ya estoy aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta oportunidad? Ahí empiezan las preguntas de base. Y el programa de los 12 pasos muchas veces nos ayuda a respondernos esto y nos da ciertas directrices muy claras para lograrlo y de maneras bien satisfactorias. Ahora, si eso se complementa con procesos de psicoterapia que ayuden a poner más en orden, digamos, estas estructuras de conciencia que ayudan a que tengamos una individualidad firme, fuerte, clara, amorosa, entonces pues ya tenemos un camino más completo, pero el programa de AA ha sido maravilloso y todo lo que ha derivado de él, como por ejemplo estos grupos o Al-Anon y otras cosas. Tú dices la identificación, fíjense lo que dice, es bien importante. La identificación con el ruido de la mente, o sea, con cualquier cantidad de pensamientos fuera de borda. Déjenme ponerlo ahorita así, ¿no? Si estoy entendiéndote bien, Raúl. Entonces, hay cualquier cantidad de pensamientos y uno se identifica con ellos y entonces eres arrastrado por toda esa vorágine de pensamientos. Aquí hay tres cosas bien importantes que son las que quiero platicar con ustedes. La autoestima, la autoimagen y el autoconcepto. Estas tres cosas se dan en el ser humano gracias a lo que pensamos y a las identificaciones que hacemos. Puede sonar esto un poco subjetivo, pero de verdad es la base de todo. Si nosotros entendemos que nuestros pensamientos están invadidos literalmente, el área de nuestra mente que piensa es de continuamente invadida por todo lo que las redes sociales le dicen, por todas las conversaciones que tenemos durante el día, por todo lo que la cultura nos dice. Entonces, eso hagan de cuenta que es como un ancho de banda que entra por nuestro cerebro y nos deja con toda esa información corriendo en nosotros. Ahí tú hazle como puedas, o sea, administrala como puedas, pero ahí te va todo. Cuando nosotros nos identificamos con eso, dejamos de saber quiénes somos. No tenemos una identidad clara, estamos confundidos con conceptos que alguien más nos da y nos dicta. Lo que tenemos que recuperar es la individualidad. Y esto es algo bien importante, el proceso de individuación. ¿Quién soy y para qué estoy aquí? Y de ahí nace esa autoimagen, de ahí nace esa autoestima y de ahí nace ese autoconcepto. Estas tres cosas nacen de la capacidad que tengamos para respondernos esto, más allá de esta identificación. Yo te diría que la codependencia no se sustituye con una enfermedad, más bien, como bien dices, de repente uno deja, por ejemplo, el alcohol y bueno, pues de repente se dispara el cigarro o alguna otra sustancia, o de repente se divorcia uno y dejas esta relación que ya te traías el gorro, pero ¿qué crees? Entras en exactamente otra, entonces a veces simplemente cambiamos de jaula, cambiamos de infierno, hay muchas maneras de decir esto, pero por qué pasa eso? Porque no hemos realmente cambiado nosotros, ¿no? A veces vale la pena quedarse más solo, no digo aislado, ¿eh? Una cosa es la soledad y otra cosa es el aislamiento, pero a veces vale la pena estar solo un tiempo para recomponerte, reestructurarte y luego salir a tener nuevamente una serie de relaciones ya desde un lugar diferente que puedan fructificar y ir a ser funcionales. Esa es la primera parte de tu pregunta. La otra es, ¿por qué te diría yo que no se convierte esto en una enfermedad somatizada? Lo que somatiza, la codependencia genera tanto estrés, tantos disgustos y tantas formas disfuncionales de convivencia que lo que pasa es que el cuerpo de manera continua está sosteniendo niveles altísimos de estrés. Ya dije que esos niveles de estrés derivan en ansiedad, derivan también en depresión y derivan en toda una serie de otra serie de incluso trastornos de personalidad y otra serie de cosas. Pero bueno, cuando la ansiedad se desborda, cuando el sistema nervioso está al tope,
ahí es cuando empiezan las somatizaciones. Pero yo te diría que la causa de eso no es la codependencia, la causa de eso es la falta de una gestión adecuada de la propia ansiedad y de mi falta de capacidad para poner límites y tomar decisiones. Entonces volvemos nuevamente al camino de la inteligencia emocional con esto. Con esto te contesto. La inteligencia emocional se puede desarrollar toda la vida y esa es la gran ventaja. Y esto es lo que hace que suceda la recuperación, por ejemplo. Gina, creo que sí, exacto, lo que comentabas es salir a salvar al mundo es descomunal. Es allá donde más bien lo que hay que salir a hacer es a entregar responsabilidades. Ahora sí, por eso puse en uno de mis comentarios es sálvese quien cambie. No es sálvese quien pueda, es sálvese quien cambie. Sálvese quien asuma su responsabilidad. Es bien interesante cómo los líderes espirituales de cualquier religión, de cualquier tradición y de cualquier lugar del mundo o del planeta, se les ha considerado salvadores, pero en el fondo, su verdadera misión siempre ha tenido como base a la sanación espiritual. ¿Se han dado cuenta de eso? O sea, han sido los grandes sanadores. Y entonces el mensaje que quiero dar con esto es que díganme cuál de estos superhéroes es un adulto. No hay adultos ahí. Porque en este ímpetu adolescente de querer salir a solucionar todos los problemas que haya frente a nosotros, lo que estamos mostrando, desgraciadamente, ojalá si pudiera ser, ¿no? Pero lo que estamos mostrando, desgraciadamente, es que pensamos que nosotros le podemos resolver a los demás sus problemas, cuando en realidad solo podemos resolver los nuestros. Entonces, desgraciadamente, y este fue un tema que repetíamos varias veces la semana pasada, aparentemente El Salvador es el que aquí asumiría las responsabilidades de arreglar las cosas, pero ya vimos la semana pasada cómo es que esto no es así. Ninguno de estos tres, víctima, victimario, Salvador, ninguno de los tres asume responsabilidades. En cambio, el tomar la decisión de hacer un trabajo interno de autoconocimiento para poderme salir de este tipo de relaciones, o lo que sería sanar a mi mente, sanar a mis emociones, sanar nuestra mente, nuestras emociones, implica un trabajo individual de muchísima profundidad y de un nivel de responsabilidad altísimo. Por lo mismo, no hay manera de hacerlo por los demás, porque cada uno es un individuo en sí mismo. Entonces, lo que a mí me suceda, no me lo puede arreglar nadie. Los huecos y vacíos que yo tenga, los tengo que solucionar yo. Y esto se vuelve muy vulnerable cuando vemos que estos huecos los puede tener nuestra pareja, los pueden tener nuestros padres, o los pueden tener, por ejemplo, nuestros hijos, o alguien muy cercano y de un nivel de mucho significado para nosotros. Cuando vemos que la gente que queremos entra en estos hoyos, pues rápidamente queremos entrar en su ayuda. Está bien, una cosa es ayudar, otra cosa es salvar. Tenemos siempre que saber que lo mejor que podemos hacer es otorgarle a la persona su responsabilidad para que salga por sí misma, tal vez con cierto apoyo, pero básicamente por sí misma, porque eso es lo único que la va a fortalecer en la vida y lo que le va a dejar que su círculo de inteligencia emocional se fortalezca y se expanda. De otro modo, es como la maestra que le hace la tarea a los niños y un día los convierte en inútiles que no pueden pasar al siguiente grado. Es gravísimo decir esto, es muy doloroso, pero a veces eso es lo que sucede con nuestros hijos cuando les hacemos la tarea, es decir, cuando les resolvemos la vida, o con nuestra pareja cuando nos convertimos en su muleta, o cuando hacemos cualquier cantidad de cosas que nos ponen en situaciones muy comprometedoras que rompen a la inteligencia emocional. ¿Ok? Entonces, evidentemente el trabajo que tenemos que hacer es el de sanar. Lo primero que quiero decirles es que nosotros somos como este iceberg.
Obviamente nuestra vida cotidiana es la que ocurre en la parte de arriba. Ahí la ven, ahí estamos nosotros, puede estar nuestra familia, pueden estar compañeros, está la gente con la que interactuamos. La actitud que nosotros vemos en el rostro de los demás tiene como base, en la base del iceberg, a las creencias. Ahorita voy a poner un ejemplo. Déjenme primero desglosar esto. Tiene como base a una creencia. Cualquier cosa que yo crea de mí mismo, eso va a detonar mi actitud. Ahora, si yo tengo ciertas creencias acerca de mí, o acerca del mundo, o acerca de quien sea, lo que va a suceder es que inmediatamente después de la creencia va a venir un valor, no un valor moral, sino un valor de mí mismo. Por ejemplo, si yo digo eh, que soy muy malo para hacer tal cosa, ¿cuál será mi valor? Porque la creencia es que soy malo para algo. Mientras que si digo soy bueno para tal otra cosa, que también es una creencia, entonces eso me da otro valor. O sea, yo siento que mi valor personal varía de acuerdo al concepto que tengo de mí, de acuerdo a lo que creo de mí. Entonces, este valor no es un valor moral, sino es una estimación que yo hago de mí mismo, de ti o de las circunstancias. Claro que una vez que tengo claro mi creencia, cómo se despliega mi valor, ahora lo que tenemos es que de esta creencia, de si yo hago las cosas muy bien y me siento con un valor propio adecuado, pues entonces tengo comportamientos que me ponen seguro ante una circunstancia y con esa circunstancia yo puedo lidiar. Y tal vez he desarrollado una serie de hábitos que claro que me hacen muy eficiente para finalmente tener una actitud positiva con respecto a lo que estoy tratando de hacer, a relacionarme con alguien, a resolver un problema, a conseguir lo que sea, a vincularme de maneras afectivas, íntimas con alguien más. Aquí entra toda nuestra vida, desde la sexualidad hasta la espiritualidad, está imbuida por todo esto. Díganme una creencia que tengan acerca de ustedes mismos. Alguien diga una creencia o algo que esté muy popularizado y que sea una creencia popular acerca del ser humano. Lo que quieran. Díganme a alguien, pónganme a alguien en el ejemplo. Si hago bien las cosas, soy valioso. Ok, ahí estás. Si hago bien las cosas, soy valioso. Las creencias son una simple frase, ¿eh? Una creencia no es un pergamino ni es un libro. Una creencia es una simple frase. Soy esto o no soy aquello, etcétera. Entonces, si hago bien las cosas, tengo un valor con el que los demás me aprecian y yo también estoy bien conmigo. Perfecto, entonces, si yo creo eso, ¿qué pasa con mi valor, que es la siguiente línea? Mi valor es justamente el de me siento valioso. Yo me siento valioso por lo que creo de mí. Me siento valioso. Si yo me siento valioso, paso a la tercera línea, a la inmediata superior, son mis comportamientos. ¿Cómo me comportaré yo si me siento valioso? O cómo, si te sientes valiosa, ¿cómo te comportas? Díganme. Pues, más fuerte en la vida, Exacto, más Feliz. te desenvuelves bien, ves las cosas con positividad. exactamente, exactamente. Segura. Exacto. Entonces vean cómo todo esto nos empieza a llevar a áreas en donde nos sentimos seguros, ¿sí? Ahora, ya tenemos la creencia, el valor y el comportamiento de sentirnos, de movernos con confianza. ¿Qué hábitos podría yo empezar a desarrollar a partir de que me siento con confianza en la vida? ¿Qué hábitos podría yo desarrollar a partir de eso? Y de que soy valioso además. Que soy proactiva. El hábito de la proactividad. ¿Qué otro hábito? De autocuidado. Cuidarme. Entonces así vamos construyendo Organizarme. de la organización. Entonces vamos construyendo al iceberg de tal forma en la que lo que creo de mí me fortalece en el ejemplo que estamos siguiendo, ¿no? Luego tengo comportamientos que salen de ahí, hábitos muy importantes, y sobre todo eso, hasta el final y hasta arriba, ya, lo que ve la gente es la actitud. Entonces, imagínense ustedes cuando llegamos con alguien que trae como una actitud medio mala,
porque podríamos poner un ejemplo que se nos vaya hacia otros lugares, ahorita lo voy a hacer, y le decimos, oye, cámbiame esa actitud porque está muy molesta. ¿Sabes todo lo que le estás pidiendo a una persona cuando le dices que simplemente modifique su rostro porque te está molestando su actitud? No es tan simple, no es tan simple. Y esto es algo que tenemos que tener claro. Esto implica autoconocimiento. Para que yo pueda cambiar mi actitud, primero tengo que saber qué es lo que estoy creyendo de mí, de ti, de la circunstancia, del contexto o de lo que sea que esté pasando. Y tenemos que saber que nosotros nos contamos historias. Nosotros nos contamos historias acerca de nosotros, del de enfrente, de los otros y de la vida en general. Entonces nuestras creencias no son para nada la verdad, aunque pueden darnos cierto sentido de realidad. Y hago bien las cosas, soy valioso. Correcto, si hago bien las cosas soy valioso, muy bien. Entonces, fíjense cómo eso, yo puedo creer lo que quiera acerca de mí, ¿eh? Yo me puedo contar este cuento que acabamos de escuchar. Si hago bien las cosas, soy valioso. Perfecto. Ahorita yo salgo, voy al súper y depende de qué haga, yo puedo confirmar o no lo que acabo de decirme. Ahorita yo me paro frente a ustedes y no importa qué es lo que haga, si yo hago bien las cosas, soy valioso. O sea, cuidado, porque si no doy bien esta plática, pierdo toda mi credibilidad. ¿Me explico? O sea, imagínense cuánto está en juego acerca de nosotros. Entonces, aquí lo importante está en que es esto que vamos construyendo, este valor propio que vamos construyendo, al final en la interacción con los demás, se nos reafirma o se nos niega. Ahí está donde yo me puedo dar cuenta de si lo que creo de mí es real o no. Para hacer bien las cosas, realmente tengo que poner mucha atención, tengo que asumir una responsabilidad. Y entonces eso da como resultado el ser valioso. Bueno, qué bueno, eso será el resultado de la retroalimentación de lo que hice. Pero eso lo tengo que confrontar contra la realidad. Eso la realidad me lo tiene que retroalimentar. Y si es así, entonces lo confirmo. Si no, yo tengo que darme cuenta de que hay algo en mí que no es congruente. Otra creencia popular o muy generalizada, por lo menos yo así la recibí, fue tanto tienes, tanto vales. Tanto tienes en términos materiales y entonces en consecuencia tanto vales como persona. ¿Podríamos hacer ese ensayo, Alberto, rápido? Claro, justamente. ¿Sobre esta? Justamente. Ahora, lo que tú estás diciendo, tanto tienes, tanto vales. ¿Qué sucede cuando no tienes lo suficiente? Porque además, ¿cuánto es suficiente? ¿Comparado con quién o con qué? Nunca va a ser suficiente si lo dejamos así. Entonces, tanto vales, tanto tienes. Si de pronto, claro, no sentimos que tenemos lo suficiente, pues ya empezamos más mal con el valor propio. Esa segunda línea del valor propio va a estar muy tambaleada. Obvio, ¿qué tipo de comportamientos van a estar arriba? Comportamientos dubitativos, una falta de, cuando se dice, cuando nos menospreciamos, cuando nos minimizamos, tenemos este tipo de comportamientos. Imagínate el tipo de hábitos que salen de ahí, el hábito de no figurar, de no atrevernos, el hábito de estarnos conteniendo, el hábito de todos los que quieras seguir aumentando, para que al final, afuera, en la superficie, en la vida cotidiana, tengas a alguien con una actitud, como decimos de por ahí vulgarmente, está como apoquitado, o sea, como que se le ve que se siente poquita cosa, ¿sabes? O sea, no interactúa, eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque todo viene de una creencia que lo coloca ahí. Ahora, esto, señores y señores, amigos todos, esto lo que da como resultado es que nosotros tengamos este triangulito de acá, que en realidad es un pequeño círculo, es un ciclo, en donde a partir de lo que tenemos en el iceberg se va a formar nuestra autoestima, vamos a formar nuestra autoimagen y nuestro autoconcepto. Yo podría decirles que estas tres cosas son lo mismo,
nada más que podemos desplegarlas así para mejor entenderlas. La autoestima es un estimado. ¿Cuánto le echas? ¿Cuánto estimas? ¿Cuánto calculas que vales? De acuerdo a lo que eres, ¿eh? De acuerdo a lo que traes, de acuerdo a tu preparación académica, o de acuerdo a tu apellido, o de acuerdo a lo que sea, ¿cuánto estimas que vales cuando estás frente a alguien o en algún contexto en el que estás interactuando? Es una estimación. La autoestima es un cálculo que hacemos de cuánto valemos en ciertos contextos. Ahora, a partir de esa estimación, nosotros construimos una imagen de nosotros mismos. Esa imagen, ojo, como tal, es imagen. Yo a mí me veo de cierta manera a partir del valor que siento tener. Y de ahí tenemos un autoconcepto. Este cálculo que hago de mí mismo resulta en esta imagen. Imagínense que hago un cálculo de mí mismo, un cálculo de mí mismo, como el que ahorita decía Alberto aquí, me toca yo, de que si no valgo, si no tengo lo suficiente, pues no voy a valer. Bueno, pues a partir de ahí mi autoestima ya está abajo. A partir de ahí, la imagen que yo tengo de mí, imagínense cómo se vería una persona así a sí misma. ¿Ustedes creen que esa persona se vería con el cuerpo rígido, erguido, claramente viendo hacia el futuro y caminando con confianza hacia adelante en la vida? No. Esa autoimagen, la imagen que tenemos de nosotros, puede que sea la de un semblante descolorido y agachado, puede que sea la de un cuerpo sentado y con los brazos cruzados sin saber qué hacer. Estoy hablando de imágenes, describiendo imágenes, porque eso es lo que hace nuestra mente. Nos avienta una imagen de lo que somos, de lo que decimos, o al final del resultado de lo que nos parece que somos. Este tipo de imágenes. Y después de eso nos arroja un concepto. No, pues el concepto cuál es al final, soy un inútil. Ya me lo dije y ya volvió a bajar y ya se va a colocar abajo en las creencias. Y peor si eso se confirma. O sea, si voy, hago algo y recibo un reclamo o un regaño y yo confirmo que no supe interactuar de maneras adecuadas, o que lo que salió de mi boca molestó al de enfrente, o que lo que hice con mis manos resultó mal, o una cajera en el súper que se siente perfectamente disminuida, teclea mal y saca mal una cuenta. Todo este tipo de retroalimentaciones negativas que recibimos golpean muy fuerte a nuestra autoimagen, a nuestra autoestima y a nuestro autoconcepto, del mismo modo en que las positivas podrían eh, eh, retroalimentarnos y fortalecernos. Vuelvo a decir lo que ya algunos de ustedes están infiriendo. Pues sí, pero es relativo, ya lo sé. Y voy a acabar con esto. Déjenme completar esta imagen, porque miren aquí lo que sucede. ¿Ven este círculo que se empieza a poner alrededor del iceberg? Esto lo que nos quiere decir es que las creencias en la medida en la que interactuamos con el mundo suben y bajan. O sea, este es un movimiento activo. Todo este movimiento activo en nosotros, todo el tiempo, cuando yo hablo con alguien, escucho y pienso algo y rápidamente vuelvo a contestar. O sea, el movimiento interno en mí está completamente activo en la medida en la que interactúo con ustedes y en la medida en la que ustedes me escuchan. Aquí hay una interacción viva y nuestra mente está moviéndose y viendo cómo todas estas escalas que están aquí marcadas se movilizan en nosotros. Bueno, pues ¿qué creen? ¿Qué creen que sea ese círculo? Ese círculo que toca parte del iceberg y que abarca a los 5 puntos que estamos viendo. ¿Qué creen que sea? ¿Qué haces para... Voy a ir dirigiendo la respuesta para que lleguemos a ella. La mente. La mente, sí, es algo mental. Esto está ocurriendo en la mente. Una. Dos. Si es la manera en la que interactúas, siempre que interactúas y después te vas, te quedas haciendo algo con respecto a lo que acabas de conversar con alguien. ¿Qué es lo que nos quedamos haciendo? ¿Perdón? Pensando. Ahí está. Esto es. Reflexionando. Este círculo, este círculo tiene un nombre muy particular y es nuestro diálogo interno.
es nuestro pensamiento. Pensar es dialogar conmigo, contigo, tú contigo, vaya. La mente hablando consigo misma lo que hace es volver a valorar lo que está sucediendo, porque lo que toma en cuenta, imagínense, lo que toma en cuenta la mente, conforme ven la diapositiva, piensen en lo que voy diciendo. Si yo tuve una conversación con alguien a donde quedé muy mal parado, empiezo a decirme una serie de cosas y empieza a ponerse en juego este triángulo de acá de mi autoestima, de mi autoimagen y de mi autoconcepto. O sea, esto se está moviendo y yo estoy revalorando qué onda conmigo. Cuando tengo una conversación muy agradable como la que estamos teniendo y ahorita todos nos vamos sintiendo que vamos de la mano y vamos caminando por un mismo ritmo. Entonces, pues ahorita nuestra autoimagen, nuestro autoconcepto, nuestra autoestima en el contexto de esta plática está tranquila, está serena, está bien, está agradable, se puede participar, el ambiente es amigable, ¿sí? Entonces, dense cuenta cómo internamente todo esto es como un escaneo continuo que hace nuestra propia mente. ¿Me explico? Todo el tiempo lo está haciendo. Y de ahí resulta el cómo soy. Esa pregunta que está en la parte superior izquierda de la diapositiva es ¿cómo soy? Entonces, ese cómo soy lo respondemos desde estos lugares. ¿Y cómo puedo aterrizar esto? Porque quiero ser práctico y lo quiero traer al tema de la inteligencia emocional y de la codependencia. Imagínense desde la codependencia las cosas que a veces por experiencia nos hemos dicho de nosotros mismos, donde nos colocan. Y aquí aprovecho para contestar algo que decían Lolita o Laura, que es, bueno, pero si una persona piensa algo de mí y otra piensa algo diferente y yo tengo que decidirme por cuál de las dos es la correcta, a ver, cuidado. Primero tengo que traer, primer punto de la inteligencia emocional, autoconciencia. ¿Qué digo yo de mí? Pero ¿qué digo yo? Ojo, ojo, no a partir de lo que creo, sino de lo que sé. ¿Qué sé de mí? ¿Puedo empezar a hablar conmigo a partir de mi propio saber? Híjoles, este es un nivel, este es otro paso. Si sé que me doy cuenta de mí o no. No, yo ni siquiera me doy cuenta de cómo hago lo que hago. Ok, no hay problema. Vamos a descubrir cómo es que lo haces. Pero por favor, no sustituyas a tu ignorancia con creencias. Déjenme acabar esta idea para que la tengamos completa. Entonces, no te cuentes historias acerca de quién eres. No. Atrévete a dar el salto y atrévete a conocerte de maneras profundas. Entonces, lo que me diga una persona acerca de mí o lo que me diga otra persona acerca de mí, claro que siempre lo tengo que tomar en cuenta y claro que siempre me sirve como punto de referencia, pero no son ellos los que me definen. Yo tengo que llegar a un punto muy sensato conmigo mismo, de mucha introspección, de mucha claridad conmigo mismo para saber quién soy. Entonces, si yo descubro que en mis relaciones no me he sabido expresar, que dependo de ellas para que me digan quién soy, si yo hoy me doy cuenta de eso, entonces eso es lo que tengo que decirme. Tengo que dejar de pretender y de fingir que soy otra cosa. Ok, me cuesta trabajo y saber cuál es mi identidad. No tengo clara mi identidad. Muy bien. Ya tenemos un lugar muy, muy bueno de dónde partir. Vamos a ver quién eres tú en realidad. Pero te tengo noticias. No lo vas a inventar con una frasecita que te repitas 500 veces al día. Lo vas a descubrir. Y lo vas a descubrir en la medida en la que desarrollas tu inteligencia emocional. Si no eres muy buena o muy bueno para la empatía, entonces vamos a empezar a practicar la empatía. Porque la gran bendición de la inteligencia emocional es que toda la vida puede desarrollarse. No importa qué edad tengamos, toda la vida podemos desarrollarla. Entonces yo puedo empezar a ver cómo ser más empático. Puedo empezar a ver cómo ser más autoconsciente. ¿Y qué estoy haciendo? Conociéndome. Conociéndome.
estoy empezando a analizar de qué creencias parto. Muchas de estas creencias me fueron dadas en la niñez, en la adolescencia, me impactaron con tal comentario, me impactaron en la casa con tal conducta, nuestro padre fue de tal manera, nuestra madre fue de tal manera, la dinámica familiar fue de tal manera. Todo eso nos impacta de tal forma que nos orilla, nos pone a veces contra la pared en la vida cotidiana y nos deja con creencias que pueden responderle a una realidad, pero que definitivamente no son todo el potencial de lo que somos. Si nosotros nos revisamos, nos podemos mover de esos lugares. Y nosotros no nos movemos de una creencia a otra. Lo mejor que podríamos hacer es movernos del creer al saber. Y ahorita vamos a hablar de cómo hacer eso, porque a partir de este saber muy honesto y sensato que yo tenga de mí, claro, clarificador, entonces puedo hacer grandes cosas. María Capetillo tiene una pregunta. Adelante, María. Gracias. Toda esta reflexión me lleva también a pensar en la pregunta o el comentario que habían hecho hace rato acerca de este valor que nosotros nos ponemos o que creemos que merecemos y cómo lo vivimos, pero también cómo vivimos la percepción de ese valor desde los demás. Y al final de cuentas todo es un ciclo de pensamiento interno, de diálogo interno, porque no necesariamente los demás nos están retroalimentando desde nuestro propio valor, sino desde su percepción de nuestro valor. Espero ser clara, pero con esto y regresando al ejemplo con el que estábamos trabajando acerca de si yo hago las cosas bien, entonces voy a tener un reconocimiento, me van a ver como una persona organizada, me va a llevar también a una autoexigencia que me va a colocar en una espiral de comportamientos, sí, muy positivos, muy organizados, muy claros y todo, pero también en una autoexigencia que me lleva otra vez a meterme en un marco de comportamientos y de hábitos y de ideas que me obligan a tener a reafirmar ese valor continuamente. Y creo que es romper justo esa barrera, romper justo esa línea en donde el valor tiene que ser retroalimentado continuamente, es el trabajo importante para poder llegar a un autoconocimiento un poco más claro y mucho más equilibrado. Mil gracias por ese comentario. Estamos tan habituados a las conductas, comportamientos codependientes, siempre la vista está en el de allá afuera, siempre la vista está allá, 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 allá. Desde luego que desde este contexto la respuesta adecuada es sí, claro, tienes que regresar a ti misma o a ti mismo. Tienes que regresar a ti para tú saber qué está pasándote. Y para que nosotros sepamos qué onda con nosotros, tenemos que tener ciertos entendimientos muy básicos de nosotros para no perdernos. Y son estos que estamos aquí conversando. Preguntas importantes de la inteligencia emocional. Haciéndole caso a este círculo que tenemos aquí, por ejemplo, es, oye, ¿algo estoy haciendo bien en el trabajo? Bien significa que me pone como una persona funcional porque asumo responsabilidades y porque doy resultados y porque hay un valor que se intercambia y que de veras vale tanto en la relación como en el resultado que le doy a la empresa. Entonces ahí hay un valor compartido, esto es un consenso común que tenemos y hay valor, vale. Entonces yo podría preguntarme, ¿qué es lo que estoy haciendo también en el trabajo que estoy haciendo pésimo en mi relación de pareja? Tal vez en el trabajo sí sé escuchar, tal vez en el trabajo soy empático, tal vez en el trabajo, y les digo cosas de lo que hay aquí en este círculo, tal vez en el trabajo sí, por ejemplo, soy asertivo. En el trabajo tal vez puedo tener una resolución de problemas muy adecuada. Pero esas mismas cosas puestas en la línea o en el contexto de mi relación de pareja pueden no jugar bien. A partir de lo que estoy diciendo, creo que volvemos a tener ese escenario que nos deja tener una claridad para
nosotros no llegar a un solo concepto de nosotros para toda la vida. Nosotros somos ciertas cosas en ciertos contextos. Y claro que hay un núcleo de identidad. Este núcleo de identidad, a partir de la suma, digamos, y del promedio de todas estas áreas de vida, se va sintiendo mejor en unas que en otras. Esas son las áreas de vida en las que podemos desarrollarnos de una o de otra manera. Cuando tenemos niveles de inteligencia emocional muy bajos en una línea de vida, como es la de pareja en el ejemplo que estoy poniendo, entonces yo ahí tengo que traer ahora lo que estoy haciendo bien, digamos, en otras favorablemente, funcionalmente, tengo que traérmelas para acá. Ahora yo tengo que tener empatía con mi pareja, capacidad de escucha. ¿Y sabes qué? Que cuando haga eso, de inmediato empieza a cambiar. O tal vez tenga que ponerle un muy buen límite. Tal vez tenga que mostrar más coraje, más seguridad en mí mismo. Coraje no como enojo, coraje como valor, como valía personal, ¿no? Entonces, tal vez tenga que reaccionar con más fuerza para poner cierto límite. Y eso va a ir transformando mi relación, en el ejemplo que estoy poniendo, de pareja. La inteligencia emocional no es una receta de cocina, es un círculo, como el que ya vimos ahorita, de vida que continuamente está en movimiento en cada una de las áreas de mi vida. Y resulta que a veces se traslapan las áreas de la vida. Estoy en el trabajo y me pueden hablar de la casa. ¿Cómo le contesto a la casa estando en el trabajo? O sea, hay cosas de este tipo que empiezan a suceder. Entonces esto está vivo y está en movimiento, amigos. No piensen que es algo estático que podemos definir por conceptos y cajitas. Esta es nuestra realidad emocional. Las emociones fluyen de manera continua, es como si fueran un océano. Hay corrientes submarinas muy profundas que a veces pueden arrastrar muy fuerte a nuestros icebergs. Y de pronto hay días muy soleados. Entonces, todo esto es con lo que tenemos que lidiar en la cotidianidad. Si permito que lo que alguien diga, piense o haga me afecte, ¿estoy en sus manos? A ver, contestemos eso juntos. Yo le contestaba justamente a Raúl que yo diría más bien que no está en sus manos, está en su mente. O sea, si yo permito que lo que alguien diga, piense o haga me afecte a mí, pues lo estoy permitiendo porque lo tengo en mi mente, lo tengo en mi radar, vamos a ponerlo así, y entonces le estoy dando un valor a eso que esa persona me está diciendo. Correcto. Y el valor puede ser positivo o negativo, como en el comentario anterior. Me sobrevaloro o me infravaloro dependiendo de lo que los demás digan. Y no es que estemos en las manos del otro, sino más bien estamos en el juego de nuestro discurso interno. Correcto. Dándole peso a las ideas de alguien más. Correcto, correcto. Y eso, yo con eso, lo único, mi corolario ahí, mi comentario final sería, y con eso hay que regresar a nosotros mismos. Es decir, ¿qué está pasando? Otra vez, autoconciencia, completa honestidad. ¿Por qué me pierdo de vista ante el comentario de alguien? Y una cosa que va implícita dentro de lo que dijiste, y no quiero dejar de comentarlo porque está muy ligado a temas de codependencia, es que cuando nosotros buscamos, digamos, echar cuerda para que alguien acabe diciendo algo que nosotros queremos escuchar, eso también lleva mucho de manipulación, lleva mucho de... Somos truculentos a veces. Yo tengo que escuchar que alguien me lo diga y para eso le tengo que dar cuerda. Entonces esos juegos que a veces hacemos no son los más sanos porque es una manera muy sofisticada de autoengañarnos. Es al final manipular al de enfrente para que nos diga lo que queremos escuchar. Muchas gracias a todos. Gracias, Alberto. Gracias. Un sol, hermano. Gracias, Eres un Alberto. sol. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Alberto. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a todos.